Me llamo Brisa Fuentes, tengo 32 años y soy ingeniera de software en Sevilla, España. Mi vida transcurría con normalidad, un buen trabajo, amigos cercanos, mi propio piso, hasta que una noche lo cambió todo. Un accidente automovilístico me dejó maltrecha en una cama de hospital, apenas pudiendo moverme. Llamé a mis padres, desesperada por su apoyo, mi voz temblaba mientras dejaba un mensaje de voz. Por favor, os necesito aquí. Pasaron las horas, nadie apareció. Luego, recibí su mensaje de texto, sin tiempo para su hija, que luchaba contra el dolor en la UCI. Me quedé atónita, el corazón se me hundió como una piedra. Entonces, mi mejor amigo me envió un enlace, una transmisión en vivo. Allí estaban, mis padres riendo y chocando copas en la barbacoa, en el jardín de mi hermana como si yo no existiera. Pero esa no fue la peor parte. ¿Quieres saber cómo les hice enfrentar las consecuencias? Quédate para averiguarlo. La noche del accidente es un borrón, pero el dolor es cristalino. Conducía a casa, después de un día largo y agotador en el trabajo, cuando, de repente, una camioneta se saltó un semáforo en rojo y chocó de lleno contra mi coche. La fuerza me hizo girar en la intersección. El cristal explotó a mi alrededor. Mi cabeza golpeó contra la ventana, me desperté en la UCI, mi cráneo palpitaba con un dolor sordo. Mi pierna izquierda inmovilizada en un yeso debido a un fémur fracturado. La doctora, una mujer serena de unos 40 años, me dijo que tuve suerte, conmoción cerebral, pierna rota, pero ninguna lesión mortal. Aún así, el miedo me atenazaba, mi cuerpo atado a monitores, cada movimiento enviaba punzadas agudas por mi pierna. Mi primer instinto fue buscar a mi familia. Necesitaba su presencia, su consuelo. Mi teléfono, agrietado pero funcional, temblaba en mi mano mientras marcaba el número de mamá. Fue directamente al buzón de voz. Mamá, estoy en el hospital. Accidente de coche. Por favor, ven, dije, mi voz débil, apenas manteniéndose unida. Sin respuesta intenté con papá a continuación, de nuevo al buzón de voz. Papá, soy Brisa. Estoy realmente herida. Te necesito aquí, supliqué, mi garganta se contraía. Las horas se arrastraron, el zumbido estéril del hospital y los pitidos de los monitores amplificaban mi ansiedad. ¿Estarían en problemas? ¿Les habría pasado algo? Me aferré a ese pensamiento, negándome a creer que me ignorarían. Entonces, mi teléfono sonó, un mensaje de texto de mamá. Solo 2 palabras, sin tiempo. Me quedé mirando la pantalla, el corazón se me hundió como una piedra. Sin tiempo para su hija, que yacía destrozada en la UCI. Respondí, estoy en estado grave. Por favor, ven. Sin respuesta. Volví a llamar, mi voz se quebraba en otro mensaje de voz. Mamá, papá, tengo miedo. Por favor, solo llamadme. Silencio. El escozor de su desprecio dolía más que el accidente. Una traición que me caló hondo. Mis padres, quienes me habían enseñado a confiar en ellos, no se molestaron en comprobar si estaba viva. Una enfermera se acercó, revisando mi historial con una sonrisa amable. ¿Familia en camino?, preguntó. Negué con la cabeza, mis ojos se escocían. Están demasiado ocupados, murmuré con amargura. Ella me miró con comprensión, ajustó mi vía intravenosa y me dejó con mis pensamientos. Los recuerdos me invadieron, años de ser marginada, viendo a mamá y papá dejarlo todo por los eventos de mi hermana, mientras yo obtenía un bueno, nos vemos luego, Brisa. Esto no era nuevo, pero era un nuevo mínimo. Los necesitaba ahora más que nunca, y me habían dado la espalda. A medianoche, el hospital estaba inquietantemente silencioso, salvo por el suave andar de las enfermeras. Entonces, Diego, mi novio, irrumpió por la puerta. Le había enviado un mensaje a través de una enfermera y él había venido directamente del trabajo, su rostro pálido de preocupación. Brisa, Dios mío, ¿estás bien?, preguntó, corriendo a mi lado, su mano buscando la mía. Su presencia fue un salvavidas, estabilizándome contra el peso de la ausencia de mis padres. Le conté sobre el accidente, los mensajes de voz, el texto. Su mandíbula se apretó. Sin tiempo para ti. Eso es inaceptable, dijo, su voz aguda por la ira. Asentí, las lágrimas se derramaron. Él se quedó, acercando una silla, negándose a irse, a pesar de mis débiles protestas de que debía descansar. Llegó la mañana y mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de texto de papá, ocupado hoy. Llamó más tarde. Ocupado. Mi mente daba vueltas, imaginándolos atrapados en alguna crisis. Pero yo sabía la verdad. Mi hermana siempre había sido su prioridad, sus sueños, su protagonismo, su vida. Recordé cómo se saltarían mis eventos escolares para animar sus actuaciones o me pedían dinero, alegando que era para la familia, solo para que desapareciera en sus planes. Aún así, esperaba una explicación, una llamada, cualquier cosa. Mantuve mi teléfono aferrado a mi mano, revisándolo obsesivamente, pero permaneció en silencio. Diego nunca se fue. Me trajo agua, me arregló la almohada, incluso trató de aligerar el ambiente con un suave, eres más fuerte que ese camión, ¿sabes? Su sonrisa alivió el dolor en mi pecho. Pero cada mirada a mi teléfono silencioso profundizaba la herida. Mis padres habían tomado su decisión y no era yo. Entonces, un mensaje de mi primo cambió todo.
En mi segundo día en el hospital, Diego miró la pantalla y se tensó. Brisa, tienes que ver esto, dijo. Su voz teñida de incredulidad. Me entregó su teléfono abierto a una transmisión en vivo. Era mi hermana, organizando una barbacoa en el jardín, su sonrisa radiante bajo luces de cadena, una multitud vitoreando de fondo. Me quedé sin aliento al ver a mamá y papá riendo, bebiendo. Completamente a gusto. No estaban atrapados en una crisis, estaban celebrando. Mientras yo yacía en una cama de hospital, mi pierna enyesada, mi cabeza palpitando por la conmoción cerebral, acerqué la imagen en el video, mis manos temblaban. Mi hermana dominaba la escena. Su teléfono en un trípode, capturando cada momento para sus seguidores en las redes sociales. Estaba en su elemento, interpretando a la influencer perfecta, mientras mamá aplaudía con entusiasmo y papá volteaba las hamburguesas. Ambos radiantes de orgullo. Me sentí enferma. Me habían enviado un mensaje de texto diciendo sin tiempo, pero allí estaban, despreocupados, disfrutando de su protagonismo. El dolor en mi pecho ya no era por el accidente. Era una traición cruda y abrasadora. Están actuando como si yo fuera invisible, susurré, mi voz se quebraba. Diego me apretó la mano. Sus ojos oscuros de ira. Esto está mal, Brisa, dijo, su tono cortante. Seguí mirando, incapaz de apartarme, mientras mi hermana agradecía a su maravillosa familia por apoyar su gran evento. Maravillosa familia. Les había estado rogando que vinieran al hospital. Mis mensajes de voz sin respuesta, mis mensajes de texto ignorados. Mi mente se remontó a años de ser eclipsada. Suicide de baile, siempre superando mis eventos escolares. Sus sueños siempre su prioridad. Pero esto era un nuevo mínimo, habían elegido su barbacoa por encima de la vida de su hija. Silencié. La transmisión en vivo, mis dedos temblaban demasiado para sostener el teléfono. Luego, llegó otro mensaje de mi primo. Él había estado siguiendo las redes sociales de mi hermana y notó algo extraño. Brisa, tienes que escuchar esto, me envió por mensaje de texto. Adjuntando una nota de voz. Su voz era urgente, casi susurrada. Vi la nueva configuración de cámara de tu hermana en esa transmisión en vivo, equipo de primera línea, luces profesionales, todo el paquete. Tus padres se lo compraron. Pero los escuché decir que salió del dinero que les prestaste. Ya sabes, los 20,000 euros para reparaciones de la casa. Nunca arreglaron el tejado. Las palabras me golpearon como una bofetada. 20,000 euros. Mis ahorros, ganados con noches de codificación. Destinados a ayudar a mis padres en un momento difícil, habían mentido, desviándolo a las ambiciones de influenciar de mi hermana. Volví a reproducir la nota de voz, mi corazón se aceleraba. Dijeron que era para la casa, dije, mi voz apenas un susurro. Diego se inclinó. Su mandíbula tensa. ¿Usaron tu dinero para ella sin decírtelo?, preguntó, su tono lleno de indignación. Asentí, mi mente daba vueltas. 2 meses antes, mamá había llamado, con la voz temblorosa, diciendo que la casa necesitaba reparaciones urgentes. Les había transferido el dinero. Firmé un acuerdo de préstamo, confiando en que me lo devolverían. Nunca mencionaron a mi hermana. Ahora todo encajaba, sus respuestas vagas cuando preguntaba por la casa. Sus rápidos cambios de tema cuando sacaba a relucir el reembolso. Mi primo envió otro mensaje de texto, no quería causar problemas, pero te mereces la verdad. Todos están metidos en su juego de redes sociales. Me quedé mirando las palabras, la ira me invadió. No solo me abandonaron en el hospital, me habían engañado. Me habían usado para ella. La barbacoa de mi hermana no era solo una fiesta, era una producción financiada con mi dinero, mientras yo yacía aquí, desechada. Le entregué a Diego su teléfono, mis manos agarrando la manta del hospital. ¿Creen que pueden salirse con la suya?, dije. Mi voz firme, resuelta. Él me miró, asintiendo lentamente. ¿Cuál es tu próximo movimiento?, preguntó, su tono firme pero de apoyo. Todavía no tenía un plan, pero un fuego se encendía dentro de mí. Su traición no era solo emocional, era calculada. Financiera, una traición a la confianza. Al tercer día en el hospital, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y allí estaban mamá, papá y mi hermana. Había estado esperando. Pero verlos ahora no me trajo alivio. Sus rostros no mostraban calidez ni urgencia, solo una ligera molestia, como si hubiera interrumpido sus planes. Me senté lo mejor que pude, con la pierna todavía enyesada, mi cabeza dolorida por la conmoción cerebral. Diego estaba a mi lado, su mano ligeramente apoyada en la mía, su presencia me tranquilizaba. Respiré hondo, la ira de los 2 días anteriores bullendo justo debajo de la superficie. Mamá habló primero, su voz cortante. Brisa, ¿estás despierta? Bien, hemos estado muy ocupados. Su ajustó el bolso, evitando mi mirada. Papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Mi hermana se quedó cerca de la puerta.
desplazándose por su teléfono, apenas levantando la vista. No pude contenerme. Ocupados, dije, mi voz aguda. Ocupados riendo en la barbacoa de mi hermana, mientras yo lucho por seguir viva. Los ojos de mamá se abrieron, pero no respondió. Papá se removió incómodo, murmurando, no fue así. Seguí adelante, mis palabras cortando el aire estéril. Los vi a los dos en su transmisión en vivo, chocando copas, actuando como si todo estuviera bien. Les llamé, les rogué que vinieran, y me enviaron, sin tiempo. Sin tiempo para su hija en la UCI, mi voz se elevó, temblando de dolor. Diego me apretó la mano, una señal silenciosa para que continuara. El rostro de mamá se tensó, pero ella agitó una mano con desdén. «Estás exagerando», dijo. «Sabíamos que estarías bien». Entonces mi hermana levantó la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco. «Ay, vamos, Brisa. Es solo un pequeño drama. Siempre eres tan dramática», dijo, su tono goteando desdén. Me quedé helada, sus palabras como una bofetada. «¿Pequeño drama? Un accidente de coche que me dejó con una pierna rota y una conmoción cerebral». La miré fijamente. La hermana con la que había crecido, siempre el centro de atención, siempre excusada. «¿A esto lo llamas un pequeño drama?», le respondí, mi voz baja, peligrosa. «Pude haber muerto, y todos ustedes estaban demasiado ocupados, celebrando su momento en las redes sociales». Papá finalmente habló, su voz ronca. «Teníamos que apoyarla. Era un gran evento, Brisa. ¿No lo entiendes?». Me reí, un sonido amargo que resonó en la habitación. ¿Apoyarla con qué? ¿Con mi dinero? Sus rostros se congelaron. Los ojos de mamá se desviaron hacia papá y el teléfono de mi hermana se resbaló ligeramente de su mano. Me incliné hacia adelante, ignorando el dolor en mi pierna. «Sí, sé lo de los 20.000 euros. Dijeron que era para la casa, pero le compraron equipo de cámara, luces, todo para su pequeño sueño de influencer». Me mintieron. La voz de mamá se volvió defensiva. «No mentimos. Solo reasignamos el dinero. Ella lo necesitaba más». Mi hermana sonrió, sin siquiera negarlo. «¿Estás bien, Brisa?», dijo. «Tienes tu elegante trabajo tecnológico. ¿Qué son unos pocos euros para ti?». ¿Unos pocos euros? Mis ahorros, reunidos con años de horas extras, desestimados como calderilla. La mano de Diego se apretó sobre la mía, su mandíbula tensa, pero se mantuvo en silencio, dejándome tomar la iniciativa. Negué con la cabeza, mi ira hirviendo. «Confíe en ustedes», dije, mirando a mamá y papá. «Les di ese dinero para ayudar a la familia, no para financiar su ego. Y cuando los necesité, cuando yacía aquí destrozada, eligieron su fiesta por encima de mí». Mi voz se quebró, pero no me detuve. Siempre la han elegido a ella, todas y cada una de las veces. Pero esto es imperdonable. Mi hermana se burló, acercándose. «¿Estás celosa?», dijo, sus ojos entrecerrándose. «Siempre has estado celosa de mi éxito. Supéralo». ¿Éxito? Su carrera de influencer a medio terminar, sostenida por mi dinero. Quise gritar, pero me contuve, mi mente acelerada. Diego se inclinó, susurrando, «No tienes que aguantar esto, Brisa». Sus palabras me hicieron volver a la realidad, y me di cuenta de algo. Yo no era la que tenía que dar explicaciones. Ellos sí. He terminado de rogar por su atención, dije, mi voz ahora firme, cortando la tensión. Ustedes tomaron su decisión, y ahora yo estoy tomando la mía. Mamá intentó interrumpir, su tono se suavizó. «Brisa, no peleemos. Ya estamos aquí». Pero era demasiado tarde. Su presencia a medias, sus excusas, sus mentiras. Me habían mostrado quiénes eran. Los miré uno por uno y sentí una resolución instalarse en mi pecho. Después de que mi familia salió de la habitación del hospital, sus palabras despectivas aún resonando en mis oídos. Me volví hacia Diego y tomé una decisión. Ya no sería su felpudo. Yaciendo en esa cama de hospital con la pierna enyesada, la cabeza aún dolorida, sentí una claridad que nunca antes había conocido. Mis padres y mi hermana habían cruzado una línea, ignorándome, mintiendo sobre mi dinero, desestimando mi dolor. No iba a dejarlo pasar, voy a recuperar lo que es mío, le dije a Diego, mi voz firme. Él asintió, sus ojos firmes. «Tú puedes con esto», Brisa puso su mano cálida sobre la mía. A la mañana siguiente, llamé a Dan Cortés, mi abogado. Había trabajado con Adán antes en una disputa que entre Chul y confiaba en su enfoque directo. Por teléfono, mi voz firme, a pesar de los analgésicos. Le conté todo, los 20.000 euros que les había prestado a mis padres, la promesa de reembolso, el acuerdo de préstamo que había firmado, y la revelación de mi primo de que lo habían usado para comprar el equipo de influencer de mi hermana en lugar de arreglar la casa. «Me deben ese dinero más intereses», dije. Adán no dudó. «Enviaremos una carta formal de demanda», respondió, su tono nítido. «Con intereses al tipo legal de Andalucía, eso es 22.000 euros ahora. La redactaré hoy mismo». Al mediodía, Adán me envió por correo electrónico la carta. Era incisiva, profesional, detallando el monto del préstamo, el acuerdo incumplido y un plazo de 30 días para el reembolso. La leí, mi corazón palpitaba con una mezcla de nervios y resolución. Esto no era solo por el dinero, era por hacerles rendir cuentas.
Le di luz verde a Adán y él envió la carta a la dirección de mis padres por correo certificado, asegurándose de que no pudieran ignorarla. La recibirán mañana, dijo. Le di las gracias, sintiendo que un peso se levantaba. Pero no había terminado. Mi hermana había estado abusando de mi generosidad durante años. Y yo ya había tenido suficiente. Durante meses, había estado cubriendo la mitad del alquiler de su estudio, un elegante loft en el centro de Sevilla que usaba para sus sesiones de fotos de redes sociales. Ella siempre lo había enmarcado como un favor temporal, prometiendo pagarme una vez que su canal despegara. Nunca lo hizo y yo estaba cansada de financiar sus sueños. Abrí mi aplicación bancaria, mis dedos moviéndose rápido, y cancelé los pagos automáticos a su arrendador. Luego le envié un mensaje de texto: he terminado de pagar tu estudio. Te las arreglas sola. Presioné enviar, mi pulso acelerado. No más viajes gratis. Diego se sentó a mi lado, observándome trabajar. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo, un atisbo de admiración en su voz. Lo miré, su presencia constante me anclaba. Ellos tomaron su decisión, Diego, dije. Ahora yo estoy tomando la mía. Él sonrió, una sonrisa tranquila y orgullosa, y se inclinó. Eres más fuerte de lo que nunca sabrán, dijo suavemente. Sus palabras me impactaron, no solo por el momento, sino por todo lo que había hecho, quedándose a mi lado, sosteniendo mi mano a través del dolor, creyendo en mí cuando mi propia familia no lo hacía. Sentí algo cambiar entre nosotros, una calidez que iba más allá de la gratitud. Busqué su mano, mis dedos entrelazándose con los suyos. No sé qué haría sin ti, dije, mi voz se quebró. Él me miró, sus ojos suaves pero intensos. Nunca tendrás que averiguarlo, respondió, su pulgar acariciando mis nudillos. En ese momento, la habitación del hospital se desvaneció. Los monitores que pitaban, las paredes estériles, el dolor en mi pierna. Solo éramos nosotros y me di cuenta de cuánto significaba para mí. Habíamos estado juntos durante un año, pero los últimos días nos habían acercado, forjando algo más profundo. Apoyé mi cabeza en su hombro y él apoyó su barbilla en mi cabello. Una promesa silenciosa pasó entre nosotros. No lo dije en voz alta, pero sabía que este era el comienzo de algo más grande, algo real. Más tarde ese día, llamé a mi banco para confirmar la cancelación del pago del estudio. La representante fue educada, eficiente, y en cuestión de minutos, todo estaba hecho. Sentí una oleada de empoderamiento, como si finalmente estuviera recuperando el control. Pero también sabía que se avecinaba la tormenta. Mis padres y mi hermana no se quedarían de brazos cruzados. Se defenderían, pondrían excusas, tal vez incluso intentarían hacerme sentir culpable. No me importaba. Había pasado demasiado tiempo esforzándome por ellos, solo para ser ignorada. Esta vez, me mantendría firme. Adán me llamó esa noche, confirmando que la carta de demanda había sido enviada. Si no responden en 30 días, podemos escalar a un tribunal de menor cuantía, dijo. Asentí, aunque él no podía verme. Hagamos lo que sea necesario, le dije. Diego lo escuchó, dándome una mirada de orgullo silencioso. No te vas a rendir, dijo, su voz baja pero firme. Negué con la cabeza. Esta vez no. Mientras me recostaba en la cama del hospital, mi mente corría con lo que podría venir después. La reacción de mi familia era inevitable, y yo necesitaba estar preparada. Una semana después de que Adán enviara la carta de demanda, mi teléfono se iluminó con una llamada de mamá. Su voz era estridente, acusadora. Brisa, ¿cómo pudiste enviarnos una carta de abogado? Somos tus padres, espetó. Me mantuve tranquila, mi determinación inquebrantable. Pidieron prestados 22.000 euros y mintieron al respecto, dije. Les di la oportunidad de arreglarlo. Ella balbuceó, afirmando que planeaban pagarme eventualmente, pero yo no me lo creía. Papá se puso al teléfono, su tono áspero. Esto es ridículo. No tenemos esa cantidad de dinero por ahí. No me rendí. No pueden ignorar a la corte, respondí, mi voz firme. Ignoraron el plazo de 30 días. Fiel a su palabra, Adán presentó una demanda de menor cuantía en el juzgado de Sevilla. Todavía me estaba recuperando, con la pierna enyesada, pero Diego me llevó al juzgado para la audiencia 3 semanas después. Me tomó de la mano mientras entrábamos, su presencia, un ancla tranquila. Estás haciendo lo correcto, dijo, sus ojos firmes. Adán presentó el caso, el acuerdo de préstamo firmado, los registros de transferencia bancaria, la nota de voz de mi primo, sobre los fondos mal utilizados. Mis padres no tenían defensa. Mamá trató de inventar una historia sobre prioridades familiares. Pero el juez no se dejó convencer. Un préstamo es un préstamo, dijo, su voz firme. Les ordenó reembolsar los 22.000 euros completos, incluidos los intereses, en un plazo de 60 días. Sentí una oleada de reivindicación cuando cayó el mazo. Los rostros de mis padres estaban pálidos, sus ojos evitaban los míos. Me habían subestimado, pensando que dejaría pasar su traición. Pero yo no era la misma Brisa que silenciosamente cubría sus facturas o el alquiler de mi hermana. Había aprendido mi valor y no me iba a rendir.
Cuando salimos del juzgado, Diego me apretó el hombro. Estoy orgulloso de ti, dijo, su sonrisa cálida. Me apoyé en él, agradecida por su apoyo inquebrantable. De vuelta a casa, mis padres afrontaron las consecuencias. No tenían el efectivo para pagar la sentencia de inmediato, así que pusieron a la venta su segundo coche, una camioneta que papá adoraba. Me enteré por mi primo, quien me envió un mensaje de texto con una foto del cartel de su venta en su entrada. Están en apuros, escribió. No sentí lástima por ellos. Habían tomado sus decisiones, eligiendo la barbacoa de mi hermana por encima de mi cama de hospital, mintiendo sobre mi dinero. Ahora estaban pagando el precio, literalmente. Me pregunté si mi hermana intervendría para ayudarlos. Después de todo, habían canalizado mi dinero hacia sus sueños de influencer, pero no lo hizo. Mi primo me dijo que ella se había negado, diciendo que estaba demasiado ocupada construyendo su marca. Estaba luchando por patrocinios, publicando videos diarios desde un estudio nuevo y más barato que había encontrado después de que yo le cortara los pagos del alquiler. Sus prioridades eran claras. Su fama en las redes sociales era lo primero, incluso por encima de las dificultades financieras de nuestros padres. No me sorprendió, pero aún así me dolió. Siempre había sido la niña de oro, sin embargo, aquí estaba, abandonándolos cuando más la necesitaban. Llamé a Dan para verificar el progreso del caso. Han puesto a la venta la camioneta, confirmó. Si no pagan en 60 días, podemos escalar para embargar salarios o confiscar bienes. Su calmo profesionalismo me tranquilizó. Le di las gracias, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. No había querido que llegara a esto, pero me habían dejado sin otra opción. Mis padres me habían tratado como una ocurrencia tardía, y mi hermana había desestimado mi dolor como un drama. Ahora estaban enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Diego estaba conmigo cuando recibí la noticia sobre la camioneta. Estábamos en mi apartamento, mis muletas apoyadas en el sofá. Él había estado allí en cada paso, trayéndome la compra, ayudándome a navegar mi recuperación. Están aprendiendo por las malas, dijo, su voz suave pero firme. Asentí, mirando mi teléfono. Solo quería que me vieran, dije, mi voz más tranquila de lo que esperaba. Él buscó mi mano, sus dedos cálidos y firmes. Ahora te verán, dijo, sus ojos fijos en los míos. En ese momento, sentí una claridad no solo sobre mi familia, sino sobre nosotros. Él había sido mi roca y sabía que lo quería a mi lado para siempre. Al día siguiente, mi hermana publicó un video, todas sonrisas, promocionando una marca de cuidado de la piel, sin mencionar a nuestros padres, sin ninguna pista del caos. Negué con la cabeza, sin sorpresa. Ella siempre había vivido en su propio mundo, uno donde las consecuencias no se aplicaban. Unos meses después de la demanda, finalmente salí del hospital. Mi pierna se había curado lo suficiente como para dejar las muletas, aunque todavía me movía lentamente. El peso de la traición de mi familia persistía, pero estaba lista para seguir adelante. Una noche, Diego me llevó a nuestro parque favorito en Sevilla, donde habíamos pasado incontables fines de semana antes del accidente. El aire era fresco, la puesta de sol proyectaba un cálido resplandor sobre los árboles. Se detuvo junto a un banco, sus manos jugueteaban, una sonrisa nerviosa en su rostro. Brisa, dijo, su voz suave, has pasado por un infierno y has salido más fuerte. Quiero estar contigo siempre. Entonces se arrodilló, sosteniendo un sencillo anillo de plata. Mi corazón se aceleró. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó. No dudé. Sí, dije, las lágrimas brotaron mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Reímos, nos besamos y nos abrazamos. El mundo se sentía más ligero de lo que había estado en meses. Diego había sido mi roca a través del hospital, la demanda, el dolor, y ahora estábamos construyendo un futuro juntos. Esa noche, nos sentamos en el banco planificando nuestra boda, hablando de una pequeña ceremonia con amigos cercanos, quizás en un viñedo local. Sentí una alegría que no había conocido en mucho tiempo, como si finalmente fuera libre de ser yo misma. De vuelta en mi apartamento, tomé otra gran decisión. Era dueña de una pequeña propiedad de alquiler, un dúplex que había comprado como inversión. Había estado posponiendo el alquiler, pero ahora sentía que era el momento adecuado. Anuncié el lugar en línea y en unos días, los Navarro, una joven pareja con un niño pequeño, me contactaron. Eran amables, responsables y estaban emocionados con el espacio. Firmamos el contrato de arrendamiento una semana después y sentí una oleada de orgullo al entregarles las llaves. Los ingresos extras ayudarían con los gastos de la boda. Y era un paso más para recuperar mi vida. Este lugar es perfecto, dijo la señora Navarro, sonriendo mientras su hija corría por la sala de estar vacía. Asentí, sintiendo una calidez en mi pecho. Cortar los lazos con mi familia fue más difícil, pero necesario. Después de la demanda, mis padres enviaron algunos mensajes de texto a medias, afirmando que algún día arreglarían las cosas. Mi hermana publicó subtítulos vagos y dramáticos en las redes sociales, aludiendo a personas tóxicas sin nombrarme. No respondí.
Bloqueé sus números y dejé de seguir sus cuentas. El alivio fue inmediato, como quitarme un abrigo pesado que había usado durante demasiado tiempo. Ya no necesitaba su aprobación. Ellos habían elegido su camino, ignorándome en el hospital, mintiendo sobre mi dinero, desestimando mi dolor, y yo había elegido el mío. Ya no estaba enojada, solo había terminado. Planificar la boda se convirtió en mi enfoque. Diego y yo pasábamos las tardes buscando lugares en línea, riendo por los sabores de los pasteles, debatiendo entre una banda o un DJ. Una noche, mientras estábamos sentados en mi sofá con envases de comida para llevar esparcidos, él me miró y dijo: «Estás radiante». ¿Sabes? Sonreí, apoyándome en él. «Eso es por ti», dije, mi voz suave. Nuestra relación se había profundizado a través del caos, construida sobre la confianza y la fuerza compartida. Sabía que, así es como se suponía que debía sentirse el amor, no las migajas condicionales que había recibido de mi familia, sino algo sólido, real. Todavía pensaba en ellos a veces. Mi primo mencionó que mis padres estaban pasando apuros después de vender su camioneta, viviendo de manera más austera ahora. Mi hermana estaba buscando patrocinios más grandes, pero su número de seguidores no se había movido. No me regodeé, solo sentí un desapego tranquilo. Sus decisiones tuvieron consecuencias y yo no era responsable de arreglarlas. Mi vida avanzaba y estaba rodeada de personas que me valoraban. Los Navarro se instalaron en el dúplex, enviándome una nota de agradecimiento con una foto de su hija jugando en el jardín. Me hizo sonreír, un recordatorio de las nuevas conexiones que estaba construyendo. El trabajo también iba bien. Había vuelto a mi trabajo de ingeniería de software, asumiendo nuevos proyectos con una confianza que no había sentido antes. El accidente, la traición, la demanda, todo me había moldeado, pero no me definían. Ahora era más fuerte, arraigada en mi propio valor. Mientras Diego y yo finalizábamos nuestros planes de boda, sentí una sensación de paz. El lugar estaba reservado, mi vestido elegido y nuestros amigos estaban emocionados. Estaba lista para este nuevo capítulo, uno donde yo tomaba las riendas. Unas semanas después de que Diego y yo nos comprometiéramos, recibí un correo electrónico de ella, reenviado por mi primo, ya que había bloqueado su número. Era un mensaje largo, cuidadosamente redactado, rebosante de falsa sinceridad. Escribía sobre la unidad familiar y cómo ella, mamá y papá querían asistir a mi boda para apoyarme. Incluso mencionó la demanda, afirmando que habían aprendido la lección y estaban listos para seguir adelante. Lo leí en la mesa de mi cocina en Sevilla. Diego sentado frente a mí, con el ceño fruncido, mientras leía las palabras por encima de mi hombro. «¿Creen que pueden simplemente aparecer ahora?», dijo, su voz espesa de incredulidad. Dejé el portátil, mi mano firme. «No lo entienden», dije. «No les importó cuando estaba en el hospital, cuando mintieron sobre mi dinero. No pueden irrumpir en mi vida ahora». Diego asintió, su mano buscando la mía. «No les debes nada», dijo, su tono firme pero cálido. Redacté una respuesta corta. «Ustedes tomaron su decisión cuando se saltaron mi cama de hospital por una barbacoa. He terminado. No me contacten de nuevo». Presioné enviar, sintiendo una finalidad asentarse sobre mí. Reenvié el correo electrónico a mis padres, adjuntando el mismo mensaje. Eso fue todo. Era libre, cortar completamente con ellos no fue fácil, pero fue lo correcto. Durante años me había desvivido, dándoles mi tiempo, mi dinero, mi corazón, solo para ser marginada por el protagonismo de mi hermana. El accidente, su traición, la demanda, todo me mostró sus verdaderos colores. No los odiaba, simplemente me negaba a dejar que su toxicidad me definiera. Mi vida era mía ahora, construida según mis propios términos, rodeada de personas que veían mi valor. Diego, mi prometido, era el centro de esa vida, planeando nuestra boda conmigo, soñando con un futuro que crearíamos juntos. Nuestros planes de boda iban de maravilla. Habíamos reservado un pequeño viñedo en las afueras de Sevilla, elegido un menú sencillo e invitado a un grupo cercano de amigos que me habían apoyado en todo. Cada decisión, desde elegir centros de mesa de flores silvestres hasta finalizar la lista de reproducción, se sentía como una celebración de en quien me había convertido. Ya no era la hija ignorada. Era Brisa Fuentes, una mujer que había luchado por sí misma y había ganado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la mayor lección no era sobre la venganza o ganar una demanda. Era sobre priorizarme a mí misma. Mis padres y mi hermana me habían tratado como una ocurrencia tardía, esperando que absorbiera su negligencia sin quejarme. Pero aprendí que la familia no se trata de lealtad ciega. Se trata de respeto mutuo. Si alguien, incluso la familia, te falta el respeto, te miente o desestima tu dolor, tienes todo el derecho a alejarte. Yo lo hice y fue la mejor decisión que tomé. Mi vida ahora está llena de amor, propósito y personas que me elevan, no me derriban. A veces pienso en esa cama de hospital, la soledad de esos primeros días, el escozor de ver a mi familia en la barbacoa de mi hermana. Pero también pienso en cómo me empujó a levantarme, a exigir algo mejor. Soy más fuerte por ello y no voy a volver atrás.
A cualquiera que esté viendo esto, quiero preguntar, ¿qué significa la familia para ti? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea para protegerte? Deja un comentario abajo y comparte tu historia. Me encantaría escucharla. Y si esta historia resonó contigo, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias como la mía. Gracias por seguir mi viaje.